Ahora sí, muchas gracias, sí. Lo primero que tenés que tener es las entrevistas grabadas, ¿sí? Textuales. Eso es fundamental, ¿sí? Sí. Porque se trata de un método que recupera la voz textual de los actores, los que sean, pero la voz textual, ¿sí? Perfecto, Entonces, sí. a eso se supone que vos, en cada desgrabación de entrevista, le deberías armar un membrete que te permite ubicarla a esa entrevista en tiempo, espacio, cuándo se realizó, en qué contexto, ¿sí? Contando un poco, bueno, las circunstancias en las que fue realizado ese trabajo, ¿sí? Y a esas entrevistas a la vez anonimizarlas, ¿sí? ¿Qué quiero decir Perfecto. con anonimizarlas? De no ponerles el nombre de la persona ni a nadie que ellos nombren, ¿sí? Sobre todo porque te metes con un tema que es complejo, porque es la cruza entre dos formas de gobierno de la sociedad, que es el sistema carcelario por un lado y el sistema educativo por otro. Entonces, Perfecto. ahí es como un ámbito muy sensible, pero nada, hay un montón de investigación al respecto. Sí, sí, sí. Entonces, vos tenés la desgrabación de las entrevistas textuales, ¿sí? A partir de esa desgrabación, la idea es que los comentarios, en Sí. principio, los vas haciendo una vez que desgrabás la entrevista. Los comentarios dan cuenta de las primeras impresiones que a vos te van saliendo, ¿sí? Lo primero que te va surgiendo, tus reacciones, incluso cargadas de subjetividad, frente a la lectura de la entrevista que vos misma haces, ¿sí? Porque tengo Uno con una consulta, Pablo. Yo hice toma de notas en el momento de la entrevista. ¿Eso se puede reflejar en este momento o claro, no? tal cual. Esos pueden ser los comentarios. Sí, Ah, sí, tal listo. cual. Esos son los Bárbaro. comentarios. Ahora bien, de eso, la primer parte del método supone una primer codificación, ¿sí? La codificación básicamente es empezar a ponerle etiquetas de acuerdo a las partes que te van resultando interesantes, ¿sí? Digamos, de la entrevista. Y esto va a tener que ver con tus preguntas de investigación, ¿sí? Perfecto. Digo, uno ahí utiliza las preguntas como guía, ¿sí? Sus preguntas, sus objetivos, sus intereses, y arranca con la codificación, ¿sí? Esa codificación, en primer lugar, está muy pegada a la realidad, ¿sí? Está muy pegada, muy concreto en relación a lo que está escrito en la entrevista, ¿sí? Una vez que está toda esa codificación hecha, vos ahí empezás a trabajar intentando integrar la codificación inicial en categorías un poco más amplias, ¿sí? Esa categorización, primer categorización, se denomina axial porque básicamente lo que te queda es como un árbol amplio de categorías, de las Ujú. cuales todavía están dispersas entre sí, ¿sí? Ahora bien, en esas categorías vos vas a juntar cosas que tengan que ver en común. Por ejemplo, no sé, formas vamos a suponer que vos trabajás en educación en contextos de encierro y vos decís, bueno, vamos a suponer que una de tus preguntas tiene que ver con el vínculo, con el conocimiento que generan los presos, X, ¿no? Por decir cualquier cosa. Sí, Entonces vos, cada vez que encontrás algo vinculado a eso, lo vas marcando dentro de esa categoría. perfecto. Y ahí empezás a nombrar ya la realidad de un modo más sistémico. Ahora, ¿qué pasa? La gracia del método es que vos utilices la voz de los actores, ¿sí? De quienes estás entrevistando, para trabajar en la construcción de propiedades de estas categorías y de diferentes subcategorías. Por ejemplo, cuando hablan de los vínculos con el conocimiento, a qué conocimiento se refieren, con qué tipo, de qué modo, con qué frecuencia. Entonces, de ese modo, el método lo que te permite es ir haciendo como María Teresa siempre habla de un amasado entre la teoría y la empiria, donde es un método que no desconoce el valor de la teoría, es decir, de lo que ya se sabe al respecto, ¿sí? Sino que considera la empiria como un aporte a eso, al marco teórico. Entonces vos,
a partir de la voz o de los docentes o de los internos o a quien vos entrevistes, empezás a mirar, bueno, qué dicen sobre esos temas y cómo se puede conceptualizar sobre eso, ¿sí? Perfecto. Esta es la parte que mucha gente la denomina intuitiva, en el sentido de que es cierto, no hay un manual de eso, pero básicamente es el manual que usamos siempre en las ciencias sociales para categorizar, ¿sí? El problema es que mucha gente en la Facultad de Ciencias Económicas se cree que es neutral, ¿sí? Y eso en las ciencias sociales lo tenemos claro, de que no somos neutrales, y ellos tampoco lo son. O sea, porque cada vez que alguien en la Facultad de Ciencias Económicas hace un diagnóstico de lo que fuera, se está posicionando desde un modo de ver el mundo. Lo que tienen estos métodos es que estos modos de ver el mundo que tenemos, estas categorizaciones, lo hacen explícito, porque son construcciones hechas por el propio autor. Y uno nos dice, bueno, yo a partir, no nos niega que es una construcción propia, uno dice, bueno, yo a partir de esto que escuché, de esto que leí, bueno, construí esta categoría, ¿sí? No. El sistema, lo que te va a quedar a partir de esta primera categorización axial, es un sistema de categorías, un listado de categorías que en principio no están formalmente unidas entre sí, ¿sí? Porque simplemente es un listado que lo que va a sucederte, o lo que debería sucederte, lo ideal sería es que de una categoría, de una misma categoría, tengas referencias en diversas entrevistas. Así Sí. la podés nutrir de voz de diferentes actores, ¿sí? Sí, así se Ahora cumple bien, lo que es como la redundancia teórica, ¿no? Sobre esa categoría que... claro, que todos van hablando sobre eso, ¿sí? Sí. Ahora bien, a partir de eso, lo que uno hace, de esa primera categorización, uno intenta jerarquizar esas categorías viendo cuáles son las relevantes, interesantes, en función de las preguntas que uno tiene. Porque lo que pasa cuando uno hace entrevistas es que hay un montón de cosas que la gente habla que a uno no le interesan por ahí, que son interesantes, pero al objetivo de la tesis no le interesa, ¿sí? Entonces, a partir de esta jerarquización de estas categorías, hay algunas que uno las deja de lado, pues dice, bueno, yo sobre eso no me voy a meter. Por ejemplo, no sé, si los presidiarios hablan del vínculo con sus familias, ¿sí? Digo, eso no interesa a la tesis. ¿Es interesante como tema? Sí. ¿Pero es interesante para tu tesis? No. Entonces, chao, se deja de lado, ¿sí? O si hablan de sus afiliaciones políticas, o si hablan sobre sus deseos de futuro, porque no tiene que ver con el objeto de estudio,